¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric Javier Morán Huertas y voy a hablar acerca de mi fase, de mi proyecto, en particular de la fase 2. Mi proyecto pues viene siendo el de predicción de insuficiencia cardíaca. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, en primer lugar, de manera breve, voy a explicar cada una de las herramientas utilizadas en el diseño e implementación de lo que viene siendo cada una de las fases del Design Thinking. Bueno, para empezar, en primer lugar, aquí se desarrolló un mapa mental. Eh, es un mapa donde básicamente se resume cada una de las fases y más o menos una breve explicación de lo que se va a realizar en cada una de las fases del Design Thinking. Bueno, en primer lugar está empatizar. Y bueno, aquí podemos ver que en esta fase se va a dedicar un breve periodo de tiempo lo suficientemente estable y eficiente para conocer mejor el área hacia donde pues, va a ir enfocado el proyecto y el área hacia donde van pues ubicados mis clientes, ¿verdad? Que en este caso serían pues lo que vienen siendo los cardiólogos y los médicos generales. Bueno, en definición, en esta etapa, como su nombre lo indica, se realiza la definición de la problemática para poder empezar a pensar en una posible respuesta, una posible solución al planteamiento del problema relacionado con la problemática principal de los clientes. Idear, se empiezan a trabajar las posibles soluciones encontradas por medio de herramientas como lo es los mapas mentales, diferentes tipos de ayudas y apoyos que son necesarios para desarrollar las siguientes fases. También implementando lo que viene siendo el punto de vista. También previamente también se desarrollan los mapas de empatía. Lo que se tiene que estar haciendo es lo de definir cada una de las herramientas también, que se va a hacer de apoyo para cada una de las fases. Bueno, la creación de prototipos, que básicamente es la fase preliminar o la fase es casi la fase final, pero es una previa antes de empezar a probar el prototipo para darlo de alta y decir de que definitivamente este va a ser el proyecto o el producto final. Bueno, mediante storyboards es como se va planteando el desarrollo de los prototipos. Y bueno, ya enfocando los diferentes tipos de métodos o técnicas, como lo son los talleres de diseño. En probar ya viene siendo la etapa final, donde se hacen correcciones de cada una de las fases y en general realmente no importa mucho el orden, cada puede ir cambiando mientras avanzas, puedes ir regresando, avanzando, regresando y avanzando, dependiendo si se requiere modificar pues alguna característica del proyecto para bien, para mejorar de forma eficiente. Y bueno, eso fue a grandes rasgos los que viene siendo cada una de las fases. Y bueno, en primer lugar aquí tenemos lo que viene siendo el lienzo de propuesta de valor, donde se encuentran las propuestas de valor y los segmentos de clientes. En propuesta de valor pues tenemos alegrías, como sobre mayor comodidad de visualizar el estado de un paciente desde el celular, desde una aplicación móvil. Pues vendría siendo algo que le gustaría al cliente, ¿verdad? Para ayudarlo en su labor diario en cuanto a estar al pendiente de cada uno de sus pacientes. Y bueno, esta es una de las características, ¿verdad? O de las alegrías de varias. Igual que las tareas que tiene el cliente, puede hacer chequeos constantes en pacientes, en áreas de cardiología, chequeos diarios, chequeos constantes, tener monitoreo de cada uno de los pacientes. Una de las frustraciones, pues son los riesgos elevados de muerte, de riesgo de muerte en cada uno de los pacientes que presenten algún síntoma o algún problema relacionado con, pues, deficiencias cardíacas o incluso ataques cardíacos, que son los problemas con el enfoque al que va dirigido mi proyecto. Para evitar este tipo de problemas, el segmento de clientes
Es lo que yo estoy visualizando hacia el cliente y lo que, en mi opinión, o en base a la supuesta entrevista de empatía que se realizará más adelante, mediante diferentes tipos de preguntas con unas técnicas especiales para obtener respuestas concretas y bien definidas. Y bueno, aquí tenemos el creador de alegrías, que viene siendo ahorrar una gran cantidad de tiempo entre chequeos físicos de control de cada paciente, predecir pues variables relevantes que puedan resultar un alto riesgo para el paciente, y por medio de diferentes tipos de variables, con cada uno de datos obtenidos por medio del paciente, llegar a identificar el problema que tenga el paciente con respecto a enfermedades del corazón. Productos y servicios, pues entre los productos y servicios que ofrecería la aplicación, en este caso sería la definición de una aplicación, pero en esta etapa es previa a la idea principal, que en este caso sería una posible idea o respuesta hacia lo que se podría implementar para solucionar la problemática de mis clientes. Y bueno, entre algunos de ellos está lo del control de datos por medio de variables diagnosticadas por cada paciente, que se alerte al personal en caso de ser necesario por alguna emergencia, graficado de lo que viene siendo cada una de las pulsaciones por minuto. Y luego tenemos aliviador de frustraciones, alertas que vienen siendo, por ejemplo, algunos de los aliviadores pues son alertas de seguridad, de posibles riesgos cardíacos. Tenemos facilidad de uso para todo el personal médico, siendo un entorno sencillo de identificar, con interfaz pues cómoda, amigable, que se sientan en perfecta sintonía cada uno de los usuarios para su uso, sin necesidad de tener una alta capacitación en el área médica o en el área tecnológica. Y bueno, tenemos el mapa de empatía, el primer mapa de empatía que va enfocado a un cardiólogo un cardiólogo, un doctor Alberto Mata Jiménez. Y bueno, estos son algunos de los puntos de vista de lo que se realizó durante una entrevista. Y bueno, en específico, algunas de las partes de mi mapa de empatía, en la parte donde se especifica lo que dice, algunas de ellas son: realmente existe la posibilidad de conocer el estado de mis pacientes por medio de un teléfono móvil. Estaría interesante que puedas observar el pulso en tiempo real del paciente, que bueno, esa es una de las principales características que se plantea introducir por medio de una aplicación. Bueno, piensa algunos de los pensamientos que tienes, la solución a la problemática pues presentada. Podré confiar en su palabra acerca de lo que pueda incorporar en la aplicación médica. Esa es una de las características o pensamientos que a simple vista se podría notar que indagan, aunque no lo especifique con palabras. Hace lo que él realiza por lo general en su tiempo de trabajo, en su jornada laboral: revisar expedientes de cada paciente, dar chequeos de control constantes a cada paciente, investigar equipos médicos económicos para poder llevar una administración de forma eficiente de dinero, o bueno, presupuesto. Se siente interesado, se siente comprendido, siente curiosidad sobre cómo va a ir desarrollado todas las funciones medio explicadas hacia el cliente en una aplicación dentro de un teléfono móvil. Y pues satisfacción, tiene una edad de 38 años. Y bueno, en este caso el entrevistador, pues el entrevistador viene siendo Eric Javier Mora Huerta, su servidor. Bueno, el mapa de empatía del segundo cliente, el doctor Otón Alonso Cepeda. Algunos de los pensamientos es que podría confiar la vida de una persona a la aplicación, y la verdad es que es muy interesante el que se cuestione algo así, porque pues realmente la vida de una persona no es cualquier cosa, es algo de lo que uno tiene que cerciorarse con seguridad y verificar previamente en, lugares y áreas confiables, artículos, revistas, cualquier tipo de documentación que se pueda obtener mediante diferentes tipos de investigación.
Y bueno, algunas de las cosas que menciona es si se podría desarrollar una aplicación que muestre la probabilidad de riesgo cardíaco. ¿Es posible? Claro que sí. De hecho, sí, mediante investigación he encontrado que ya existen en sí no aplicaciones, pero sí existen diferentes programas realizados económicos donde pues se hace este tipo de análisis y chequeos hacia las personas propensas a tener un riesgo cardíaco o una insuficiencia cardíaca. Realiza, suele llevar un control del estado actual de cada paciente, alerta a sus ayudantes generales y doctores por si necesita salir o por falta de tiempo. Y bueno, en lo que siente, se siente entusiasmado, tranquilo, interesado y comprometido. Luego vamos con empatía 3. Necesita saber qué tan pronto o qué tan probable, más bien, necesita saber la tasa de riesgo que puede existir de posible muerte en sus pacientes. Se puede implementar una sección de comunicación de hecha entre los mismos doctores, claro que sí se puede. Es algo que él mencionaría, bueno, que él menciona durante la entrevista. Y sí se puede realizar fácilmente una hecha de la aplicación que pueda ayudar a pues a tener una mayor comunicación y enlazar cada uno de los doctores en caso de que no se encuentren disponibles o se batalle para comunicar, por lo menos dejar un mensaje si no piensa toda la posible solución planteada, se ve presentable, se podrían ajustarse mis tiempos entre consulta de cada paciente y tardará mucho en terminar el producto final. Es alguna de las cuestiones que, desde mi punto de vista, es lo que piensa mientras se realizó la entrevista, o bueno, pensó. Hace constantes chequeos, bueno, previo a su trabajo laboral o en sus tiempos donde puede tomar total libertad entre cada uno de los lapsos de trabajo que tenga. Pues hace constantes chequeos, hay consultas acerca de posibles enfermedades e investigaciones que puedan ayudar pues a eliminar posibles riesgos y a tener un mayor control en el diagnóstico asignado a cada uno de sus pacientes. Bueno, lo que siente es emoción, se siente interesado, siente confianza y se siente comprendido. Luego vamos con el mapa del cliente. Aquí está el mapa del cliente. El mapa del cliente se realizó enfocado de forma general a los 3 entrevistados, cada uno de los doctores, doctor Alberto, doctor Otón y doctor Germán. Y bueno, aquí tenemos nuestro nuestro mapa de viaje del cliente. Aquí está cada una de las fases. Al principio está investigación sustentada, diagnóstico, exámenes y análisis físicos, comprobación de resultados. Vamos a hacer un poco de acercamiento. Bueno, al parecer aquí no se enfoca muy bien, pero bueno, en resumidas cuentas, pues en investigación sustentada son investigaciones que realiza cada uno de los doctores previamente a una consulta o cuando tiene tiempo libre para sentirse más seguro y tener más capacitación de sí mismo y tener tener un amplio conocimiento acerca de diferentes tipos de enfermedades que pueden ayudar a facilitar la comprensión del paciente y así como poder diagnosticar más rápido y encontrar una posible solución a alguno de sus problemas. Luego tenemos el diagnóstico, que es obviamente mediante la consulta, donde se haga pues se hable con el paciente, se pregunte por los síntomas, se haga se haga el diagnóstico en general acerca de cómo se siente, qué es lo que tiene, con las preguntas pues profesionales médicas que se le realizan al paciente para intuir en qué es lo que podría tener. Y después de esto, pues en base a los análisis y en base al diagnóstico, mediante la sesión o consulta, pues se llega mediante los conocimientos del doctor, se llega a la conclusión de que requiere de algún tipo de examen específico. Por lo general, pues muchas de las enfermedades del corazón se relacionan, así que es un poco más complicado encontrar un estudio exacto que
digas definitivamente este estudio me va a arrojar el resultado del problema que tiene mi paciente, ya que eso es algo complicado. Y bueno, por eso después de realizar el diagnóstico y tener una posible pues solución al planteamiento del problema encontrado en el paciente, pues se opta por hacer un examen o un análisis clínico, dependiendo lo que vea el doctor o lo que haya encontrado mediante el análisis. Pues ya se hacen estudios, se van a hacer estudios con respecto a su problemática. Y bueno, al final tenemos la comparación de resultados, que es donde pues ya se da a conocer cómo salieron pues cada uno de sus resultados de cada paciente. Y pues en cuestión de esto, pues ampliar la receta, que vendría siendo pues el tratamiento, ¿verdad? Ampliar el tratamiento del paciente, así como si es necesario, pues llegar hasta optar por hacer cirugía, ¿verdad? O planificar una posible cirugía, dependiendo el estado en el que se encuentre el paciente. Y bueno, aquí tenemos disculpa. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo los niveles, ¿verdad? De si está frustrado, si está normal, si está feliz el doctor. En este caso, pues vienen siendo los doctores. Mediante cada una de las acciones o factores de cada una de las fases de las investigaciones realizadas por su parte. Bueno, las tareas o pues sí, tareas que hacen diariamente en su día a día mediante su jornada laboral. Bueno, básicamente aquí están las oportunidades de cada uno de los conceptos. Por ejemplo, de investigación, de forma resumida, pues se podría hacer una aplicación que agregue notas, donde pueda agregar sus notas, ya sean digitales, y también donde pueda encontrar e investigar fuentes, pues fuentes confiables, ¿verdad? O libros electrónicos, revistas electrónicas, diferentes métodos para seguir ampliando su capacidad. Y bueno, el diagnóstico, pues como menciono, puede ser una aplicación, eso podría ayudar mediante la administración de variables y de datos obtenidos de cada paciente para poder conocer más a fondo qué es lo que podría tener el paciente según el diagnóstico. El examen y análisis también podría agregarse en una aplicación, una sección donde simplemente pues tenga una parte o una área específica donde pueda visualizar qué tipo de examen es el que se tiene que hacer, y así como una breve definición y en qué consta, ¿verdad? El examen, para que pues el paciente se sienta más seguro y pues no se sienta como que no está fuera del área. Y pues básicamente es eso. En comprobación de resultados, bueno, al final en las oportunidades pues se tiene que cada una de las comprobaciones se puedan llegar igual por medio de una aplicación, una página o por directamente el correo. Por lo general los resultados los entregan en físico. Desconozco físicamente por qué se realiza esto. Son temas de seguridad y normativas, pienso. Pero estaría interesante si se podría simplemente enviar el resultado del paciente a través de una aplicación o a través de correo, donde se especifique qué es lo que tiene y se defina cada uno de los valores encontrados que tengan importancia en cuanto a su posible enfermedad. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el lienzo de filtración de ideas. Aquí hay algunas de las ideas. Por ejemplo, aquí hay una idea de creación de una página web diseñada para administrar los casos de cada uno de los pacientes. Está diseñar un portal de internet donde se actualicen datos de estudios de cada uno de los pacientes. Elaborar un programa para el área médica donde puedan monitorearse a los pacientes. Otra está la de crear una aplicación dedicada totalmente a comunicación entre paciente y doctor. Realizar un programa de administración de datos de pacientes y de fondos para poder tener un mejor control del presupuesto y ahorro de gastos. Crear un data frame, que viene siendo un conjunto de datos recolectados por cada paciente, para así tener una base de datos y correlacionar cada uno de los posibles resultados que tiene cada paciente y que así se puedan relacionar entre
entre este y el otro y aquel que pueda pues llegar a hasta incluso pues estimar una posible enfermedad dependiendo del dato que arroje cada uno y si es posible detectar si dos pacientes o más tienen un problema en específico o tienen problemas muy similares que arrojen variables de interés, que estas pueden servir para posibles predicciones. Elaborar un asistente virtual que con metodología de programación se pueda alertar sobre un posible riesgo de muerte en pacientes, desarrollar inteligencia artificial que realice llamada telefónica, pues mediante la aplicación de inteligencia artificial, si es necesario, pues realizar una llamada, ¿verdad? Pues al contacto, ¿verdad? De mayor prioridad que se tenga. Y bueno, aquí están más ideas, dependiendo, bueno, aquí están las secciones o los vienen siendo cada una de las secciones que tiene esta lienzo de filtración de ideas. Y bueno, aquí tenemos el punto justo, que es, digamos que es el punto mayor o el punto más importante de las ideas, las que tienen más relevancia y las que tienen mayor probabilidad de ser aceptadas por el equipo, ¿verdad? Y bueno, aquí está la idea, que en este caso la idea seleccionada aquí, pues la de programar, no, es la de realizar un programa para desarrollar una aplicación, programación mediante una aplicación, donde pues se pueda integrar la inteligencia artificial y por medio de una variedad de datos, de unas variables, llenando variables obtenidas de diferentes estudios a cada uno de los pacientes. De estas variables se puede predeterminar si es propenso el paciente a sufrir un paro cardíaco o una insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad de mayor riesgo para el corazón relacionada a cada uno de los pacientes, y así poder predecir y alertar con tiempo al médico en jefe o al médico encargado, ¿verdad?, del paciente o al médico capacitado. Bueno, aquí no se alcanza a ver, así que vamos a hacer zoom. Este viene siendo el punto de vista. Lo voy a explicar así. Cada uno de los usuarios, pues bueno, aquí se ponen los usuarios, tienen la necesidad y el insight o revelación que tienen. Bueno, aquí está el primer punto de vista. Los cardiólogos y médicos generales en jefes tienen problemas administrando los datos de cada variable obtenidos mediante estudios y análisis de sus pacientes, por lo que necesitan tener un mejor control de datos de cada variable, así como agregar posibles variables que predigan alguna enfermedad cardíaca, porque pues no cuentan con mucho tiempo, ¿verdad? Los médicos son de las personas más ocupadas en el ámbito laboral y bueno, pues administrando los datos relevantes de cada paciente, se puede llegar a ajustar a un valor de una variable y poder predecir una posible muerte. Y bueno, otro ejemplo del punto de vista de los que aquí desarrollé es que los cardiólogos y médicos generales en jefes tienen complicaciones al conocer el estado en tiempo real de sus pacientes, por lo que necesitan conocer cuál es el estado actual de cada paciente para estar pendiente de los más propensos a ataques cardíacos o insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque es frustrante no conocer el estado actual del paciente, es frustrante no saber si su paciente puede llegar a fallecer, es frustrante porque los médicos no tienen todo el tiempo del mundo, tienen muy poco tiempo y no tienen tanto tiempo entre chequeo y chequeo de paciente y paciente, y además de que por lo general se tiene que estar trasladando de un hospital a otro, de un lugar a otro, dependiendo qué tan importante sea pues el caso que necesiten ir a atender. Y bueno, estos son pues mis puntos de vista desarrollados en el proyecto. Bueno, mi mapa mental, de donde se explican las necesidades y los principales problemas ahora que tienen los médicos y los cardiólogos. Bueno, aquí de forma resumida, necesitan llevar un control de sus pacientes con mayor riesgo de muerte, pues para poder reducir las posibles muertes, ¿verdad? Para tener un mejor control administrativo y para identificar, ¿verdad?, dentro de variables, qué variables o datos son más relevantes y que puedan llegar a predecir futuras muertes o futuras insuficiencias cardíacas, pues para de esta forma evitar este tipo de riesgos y poder salvar vidas.
También otro ejemplo es que necesitan encontrar la forma de mostrar a los pacientes cada variable y su definición para que comprendan qué tan complicado es su caso. Por lo general, pues los pacientes no cuentan con la capacidad algunas veces de comprender cómo funciona el cuerpo en sí, porque es algo muy complicado. Son demasiadas áreas para conocer y pues va en constante evolución. Por lo que forma personal, pues creo yo que esto es algo muy importante y que de manera personal a mí me gustaría que me explicaran. En caso de tener una enfermedad de alto riesgo como esta, pues quisiera comprender el funcionamiento o los síntomas o por qué ocurre, cómo podría solucionarlo, cuál es la probabilidad de muerte y por qué ocurre, etcétera. Y bueno, aquí están otras de los problemas y necesidades, ¿verdad? Tiene el problema de que en ocasiones no puede contactar con el personal o sus ayudantes médicos. Esto es, esto es muy general, es muy constante y casi siempre pasa porque los médicos andan muy ocupados y algunas veces hasta incluso aunque tengas ayudantes médicos generales o haya más doctores, se encuentren varios doctores dentro del área, pues a veces no, por más que trates de contactarlos, ellos también se ocupan y pues también estás ahí con el pendiente de si es urgente si es urgente saber si el paciente está bien porque puede estar en alto riesgo o por ejemplo el paciente a lo mejor ya lo habías diagnosticado antes y se quedó internado, pero pues por otras emergencias tuviste que salir y se los encargaste a compañeros o otros doctores, ¿verdad? Y pues a veces sí se batalla para que te respondan desde el punto de vista de mis entrevistados. Bueno, aquí está el tablero de ideas. Básicamente son las mismas ideas planteadas en el lienzo explicado anteriormente de propuesta de ideas. Y bueno, aquí están algunas de las ideas. Se agregaron un poco más de ideas. Vamos a hacer zoom. Igual no se alcanza a ver bien. Van a desarrollar una inteligencia artificial. Algunos está lo de crear el data frame, diseñar un servidor donde todas las computadoras puedan tener acceso a los datos de los pacientes. Y pues básicamente son cada una de las ideas que ya se tenían desarrolladas y que se explicaron en el lienzo de propuesta de ideas. Aquí está la técnica Scamper, que es lo que se tiene que sustituir dentro dentro de cada una de las posibles ideas a desarrollar o soluciones para la problemática planteada. Bueno, sustituir, que podría sustituir pues, las notas físicas que realizan los médicos por notas digitales o elementos físicos innecesarios en el área médica que generen un presupuesto o gastos innecesarios por pues un sistema o algún circuito que pueda monitorear pues por ejemplo el ritmo cardíaco o que pueda monitorear otros problemas relacionados al corazón o inclusive otros tipos de enfermedades o otras áreas médicas que no se relacionen con el corazón, pero de forma que puedan pues ahorrar presupuesto y que tengan la misma efectividad. Combinar, pues por ejemplo, se puede combinar lo que es la programación de la aplicación con bases de datos y estudios de análisis que se puedan compartir con más personal médico. Se puede adaptar pues, los datos de cada paciente a una sección de organización de datos. Hay algunas operaciones realizadas con éxito en pacientes y enfermedades del corazón, pues se pueden documentar y compartir. También tenemos de modificar las secciones donde se estarán implementando cada una de las herramientas en el área médica. Se pueden modificar por algunas otras funciones que pueden ayudar a los pacientes. Al desarrollo y modificar el desarrollo de funciones optimizadas para visualizar en tiempo real los signos vitales de un paciente, modificado por medio de graficado para representación visual más fácil y comprensible para todo el personal. Poner en otro uso, por ejemplo, el electrocardiograma representado gráficamente, que es lo que mencionaba en una sección
de una aplicación para el control de pacientes. Eso se puede optar por dar como un buen uso. Pues se implementa un electrocardiograma de forma digital por medio de ondas sinusoidales que puedan pues, monitorear cada una de las pulsaciones por minuto del paciente. Eliminar pues notas físicas de control, estudio general del área médica, algunas notas innecesarias pues se pueden llegar a eliminar fácilmente. De forma digital, valores innecesarios suministrados en la aplicación, algunos valores que no tengan relevancia o que no tengan importancia respecto a posibles que tengan mayor impacto en relación a determinadas predicciones que se puedan encontrar en el paciente. Sistemas de priorización entre cada paciente. Realmente pues se podría eliminar una red de priorización de pacientes en cuanto a presupuesto o nivel de jerarquía, porque deberían enfocarse en enfermedades que sean más graves y que se puedan acomodar o administrar de forma que pues algunas veces no sea necesario realizar algún tipo de cirugía o realizar algún tipo de movimiento muy grande en cuanto a operaciones o análisis generales a una persona si esto no presenta síntomas que lo puedan poner en riesgo, y mejor optar por ayudar o apoyar o enfocarse en pacientes que presenten riesgos altos. Reacomodar la programación básica debe estar en primer lugar para la predicción de insuficiencia cardíaca. Bueno, si es así, se debe reacomodar la forma en la que se irá desarrollando pues el producto. Por ejemplo, una aplicación, pues primeramente se debe enfocar en desarrollar la programación y enseguida ya pues empezar a administrar cada una de las interfaces de la aplicación. Y bueno, esta es una forma una explicación resumida del método Scamper. Bueno, de mi método realizado con la metodología Scamper. Aquí está la red de priorización, que básicamente pues es cada una de las ideas organizadas, de las más simples a las que tienen un gran peso en cuanto a selección y pues lógica, y que son eficientes tanto para la organización o para el usuario como para el cliente. Para el usuario cliente y para el equipo en general que se encarga de desarrollar, que en este caso sería aquí su servidor. Aquí están las imprudentes, los servicios muy simples, grandes apuestas. Y pues bueno, básicamente son las mismas ideas pero organizadas. Storyboard, aquí están mis storyboards. Vienen siendo por así decirlo, mis bocetos acerca de cómo es mi idea de creación de una aplicación en relación a pues la predicción de insuficiencia cardíaca y cómo podría implementarse ya el prototipo para que sea más completo. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, obviamente, ¿verdad? Dibujando o aquí detallando que pues estás por ejemplo, en la Play Store, ya que pues será enfocada a Android. La aplicación será desarrollada para Android en específico. Y bueno, pues obviamente lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación de la Play Store. Aquí tenemos los demás bocetos sobre cómo va cada uno de los pasos. O bueno, no específicamente, no existe específicamente un orden, pero más o menos para que se entienda, ¿verdad? Aunque hay algunas cosas que pues sí tienen lógica que sean en orden, como lo es la descarga de la aplicación. Pues, obviamente necesitas hacer eso primero para poder pues analizar y visualizar cada una de las funciones que tienen y darles el uso que requieren. Bueno, está inicializar la app. A continuación, para iniciar sesión, como todas las aplicaciones, de iniciar sesión. Si no se tiene una cuenta, pues crear una cuenta, iniciar sesión con Facebook, con Google, con Twitter, etcétera. El menú principal, donde pues, van a encontrar cada una de las funciones, el gráfico que representa mediante ondas sinusoidales, como lo mencionaba, cada una de las pulsaciones por minuto que presenta el cliente, ¿verdad? O bueno, que es más bien que presenta pues el paciente a tratar. Las funciones de edición y almacenado de datos de las variables. Para mí esta parte es de la más importante, porque
Estos datos son los que, estas variables son las que se tienen que suministrar bien. Se tiene que, mediante estudios y análisis al paciente, se tiene que realizar, dependiendo de lo que se necesite, el estudio dependiente y pues llenar las variables. Por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos, las plaquetas que hay en la sangre, el nivel de enzima, CPK, etcétera, que hay muchas variables que se pueden obtener de estudios y que se relacionan también con posibles problemas del corazón y con los que se puede predecir si puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad grave. Y esto es mediante datos que se pueden obtener de estudios, por lo que para mí de todo esto es lo más importante, obtener estas variables, que es la principal función que tiene este proyecto. Y bueno, iniciar una predicción. Bueno, la pantalla donde pues, se va a realizar la predicción, ¿verdad? Donde te vas a la sección y le das que quieres iniciar una predicción de insuficiencia cardíaca para que empiece a trabajar los valores que se hayan metido y así tener una probabilidad de arrojamiento donde te diga que existe esta posibilidad de que pues aquí tu paciente pueda tener un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca. Los ajustes, como toda aplicación, tiene que tener sus ajustes, su sección de ajustes, sección de ajustes de contactos prioritarios. Bueno, esto es dentro de los mismos ajustes, de configurar alarmas de alertas y ese tipo de funcionalidades. Está el storyboard, mi segunda parte, una pantalla donde se muestren las alarmas que ayudan a predecir los posibles riesgos cardíacos, donde por ejemplo se pueda seleccionar, no sé, deseo que llame al número telefónico de los contactos predeterminados que se hayan administrado en la aplicación para que en caso de una alerta o emergencia, si no se cuenta con el tiempo o no se está al tanto del paciente por andar distraídos o andar ocupados, pues simplemente que al detectar que no, ¿sabes qué? La aplicación la aplicación detecta que va a correr un posible riesgo o un ataque cardíaco. Las probabilidades son muy altas, así que voy a hacer una llamada lo que viene siendo al médico en jefe o a la persona que se haya puesto, bueno, al médico capacitado que se haya puesto como principal receptor de la llamada. Bueno, el que traiga que sea el alto mando. Y bueno, también está lo de sección de investigación acerca de casos similares. Igual donde, como menciono, estaría bien implementar una sección donde se pueden compartir cada uno de los datos o estudios realizados a pacientes y compartir pues su caso, ¿verdad? Y hablar acerca de los síntomas para que pues otros doctores puedan pues predeterminar y también estimar si ese caso se relaciona con su caso y así tener pues ideas más fundamentales, bueno, ideas más validadas de que, bueno, en base a varios médicos altamente capacitados con sus determinados pacientes, se llegó a la conclusión de que tienen estos síntomas, presentan estos datos en sus estudios, definitivamente tienen este problema, o sea, su problema es muy probable que sea esta enfermedad. Enlace con el personal médico, bueno, es como básicamente una sala de chat donde se puede comunicar entre personal capacitado, o sea, médicos hablándole a los médicos y a los pacientes también, y una sección separada donde se pueda establecer contacto con los pacientes en caso de requerir asistencia o simplemente si no está internado o están pues, por ejemplo en su casa, en el trabajo, ya está dado de alta, que no tenga que ver con estar ahí en el médico o en el hospital físicamente, pues en caso de sentirse mal o presentar algún síntoma, pues mandarle mensaje al doctor. Definición de análisis, bueno, es lo que también mencionaba anteriormente, donde se muestra cada una de las definiciones de los estudios, donde se explique en qué consiste el estudio, los riesgos más propensos a presentarse y el nivel de fatalidad que tiene, entre otras características. Un sistema de comunicación, bueno, esto viene siendo el soporte de técnico, ¿verdad? En caso de presentar un problema o si se tiene que realizar una queja,
relacionada con la aplicación para una mejora o para darle el mantenimiento, entre otras cosas. Opción de descargar los archivos, bueno, es donde aquí se puede realizar. En esta sección yo implementé una función que se pueda subir datos, se pueden descargar datos igual, donde sea el tipo de archivo, sea un tipo de archivo de texto, como es el CSV para agarrar los data frame, o bueno, cargar base de datos en caso de ya tener algún caso similar donde hayan cargado ya o hayan compartido las variables y los datos, entonces cargarlas y poder estimar un posible ataque cardíaco. Y bueno, en este otro diseño, bueno, bosquejo, está la de comparación digital de datos. Bueno, para, como por ejemplo, podrías enlazarse a esta misma función que al subir el archivo, inmediatamente te abra esta pestaña o esta pista o esta interfaz y pues, se haga una comparación entre las variables, ¿verdad? Bueno, aquí está el storyboard parte 3, donde ya se dejó de lado la aplicación y se enfocó ahora en lo que vendría siendo el diseño de la programación, que vendría siendo en Arduino. Se utilizaría el entorno de programación Arduino. Y bueno, aquí un ejemplo de programación. Aquí hay otro ejemplo de programación. Y bueno, este vendría siendo el circuito. Este circuito sí lo investigué. Y lo encontré relacionado con un circuito que pues básicamente sea un detector de pulsos cardíacos, bueno, más bien un circuito que te cuenta los pulsos cardíacos, ¿verdad? Te censa cada una de las pulsaciones por minuto, pues que genera al contraerse el corazón. Viene siendo un circuito donde pues simplemente un sensor que realice el estudio, o bueno, que vaya preestimando y vaya sensando cada una de las pulsaciones por minuto, que en resumidas cuentas viene siendo un sensor de ritmo cardíaco. Y bueno, este viene siendo un programa online, se llama Tinkercad, donde se pueden armar circuitos de forma digital. Está un poco limitado, es gratuito, pero es muy limitado, no hay muchos componentes, pero lo suficientes para armar un circuito simple. Y en este caso, pues aquí está, aquí lo presento, aquí está el Arduino, que hay un LED, y de hecho este viene siendo el sensor de ritmo cardíaco del que estaba mencionando, donde colocas el dedo índice y pues trae un infrarrojo. Por medio del infrarrojo genera una reflexión entre la luz que emite y lo que viene siendo el nivel de concentración de sangre que se encuentra en el dedo. Y bueno, mediante la iluminación, el parpadeo del LED, pues se puede, y el receptor del sensor pues va determinando la cantidad de sangre que existe, y así se determina pues, las pulsaciones que tiene el corazón, la capacidad de contracción por la capacidad de contracción del corazón, ¿verdad? Entre cada contracción de sangre. Y bueno, el programa ejecutado, bueno, este viene siendo, de hecho, este tipo de gráficas se pueden realizar en Arduino con una programación, y al implementar algún circuito así como el que les mencioné, al aplicar el circuito y ponerlo en funcionamiento, al poner el dedo y pues calar y bueno, conocer el ritmo cardíaco que presentas, pues el mismo entorno de Arduino tiene una sección donde puedes visualizar de forma gráfica, dependiendo de la programación, pues las ondas o las señales que presentan pues el determinado programa, que en este caso pues serían las señales de las pulsaciones por minuto que genera el cuerpo, bueno, el corazón. Bueno, aquí se implementó el Lego, la técnica de Lego Players de Lego. Y bueno, pues utilicé un programa llamado Studio 2.0, donde pues se puede desarrollar, pues ahí se pueden armar más bien pues Legos en caso de que no se cuente con un kit pues físico para ahorrar presupuesto.
Y pues ahora con lo de la pandemia y eso, pues suena bastante rentable el instalar este programa gratuito para que cada quien, implementando la metodología del Lego, pues cada uno realice el armado de su, pues de su, bueno, del conjunto que se haya encargado el moderador de aportar, ¿verdad? De que quiero quedarme en una casa, quiero quedarme en un edificio, etcétera, para pues romper el hielo técnicamente y empezar ahí a generar ideas compartidas entre el equipo. Bueno, aquí ya está lo que viene siendo el prototipo. Aquí diseñé cada una de estas interfaces, fue diseñada por mi persona. Y bueno, básicamente aquí están cada una de las pantallas de carga que pues yo tengo planteadas para mi aplicación. Pues la pantalla sí es funcional, pero obviamente falta agregar otras características. Y bueno, siguiente viene siendo, aquí está el circuito de Arduino, donde está la pantalla de carga, digo, donde está una pantalla LCD, perdón, una, una pantalla LCD de cristal líquido, de cristal sólido líquido. Y también está lo que viene siendo este microcontrolador que sirve para enlazar el Arduino con la pantalla LCD. Y bueno, aquí están las conexiones a cada uno de algunos de los puertos analógicos de Arduino para controlarlos mediante programación. Y pues darle aquí el valor, ¿verdad? Que es que imprima en la pantalla. Que bueno, en este ejemplo, pues sería el de el ritmo cardíaco, bueno, las pulsaciones por minuto que se haya detectado, ¿verdad? Aparte de la grafiquita que te va a generar el sensor al calcular las pulsaciones por minuto que tienes, pues también por medio de una pantalla LCD, pues te va a mostrar en una modo de digitalización con números, pues el ritmo cardíaco que tienes. Bueno, aquí está un LED indicativo que te va a mostrar, bueno, dependiendo las pulsaciones, pues va a ir cambiando el nivel de intensidad de la luminosidad. Y bueno, aquí está la programación básica, pero funcional, que básicamente lo que hace es pues declarar lo que viene siendo el Arduino, declarar la pantalla LCD, darle valores y agregar variables que pues por medio de los pines en el que se hayan acomodado cada una de las conexiones, pues son las que se tienen que dar de alta, o bueno, se tienen que asignar, o se tienen que pues declarar o integrar en la programación como variables. Bueno, están los void, donde se realiza cada uno donde se realiza lo que viene siendo pues la parte de la programación, y el loop, que viene siendo un bucle donde repite el proceso. Y bueno, aquí está la programación básica. Y pues también se administra, se implementa lo de LED, que como menciono, pues va cambiando la intensidad dependiendo de los valores que se vayan analizando o que se vayan sensando por medio del sensor de ritmo cardíaco. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Básicamente eso es todo mi fase 2, todo mi proyecto desarrollado para mi fase 2. Y ya para terminar, minuto, nada más voy a mostrar de rápido cómo funciona. Bueno, más bien voy a mostrar mi prototipo de aplicación. Aquí está. Lo desarrollé en una página llamada Marvel App, donde pues el entorno de desarrollo es agradable y pues la verdad no está complicado desarrollar las interfaces y las conexiones entre sí. Y bueno, por ejemplo, aquí, bueno, nada más para terminar de explicar, pues aquí, por ejemplo, lo que digo, de hecho lo digo en mis conclusiones, falta agregar más funciones y otras pantallas, como por ejemplo que te mande a Facebook o te arroje Twitter, iniciar sesión en cuanto a presiones. Pero bueno, como es un prototipo, pues ahorita cualquiera
o de las funciones de, bueno, de las opciones para iniciar sesión, pues te va a mandar al menú principal. Este es el menú principal. Estos son algunos de las funciones. La sala de chat es la función principal, que viene siendo la predecir la insuficiencia cardíaca. Este es para definir los estudios, ¿verdad? Bueno, definir tu diagnóstico y los estudios que se hayan realizado. Para conocer, este es un ejemplo, ¿verdad? De que, por ejemplo, el TAC cardíaco, que consiste y que viene siendo la definición, ya te dice y ya te especifica qué es lo que se encarga de analizar el estudio, ¿verdad? O a qué va enfocado el estudio, o por qué se realiza el estudio de esta forma. Y ya te especifica de que se hace una tomografía computarizada para poder cuantificar, ¿verdad?, el calcio coronario y detectar diferentes componentes y esto y lo que... bueno, los contactos, es lo del para administrar los contactos primarios, bueno, los que tengan la mayor prioridad, ¿verdad? En caso de que se presente una emergencia, a esos contactos son a los que se va a llamar o se va a contactar la aplicación. Los gráficos, bueno, aquí está el gráfico que mencionaba, que se puede desarrollar, y bueno, de hecho está desarrollado en Arduino. Este grafiquito es por medio de Arduino y por medio del sensor de ritmo cardíaco, donde se muestran cada una de las variables, bueno, de las variaciones que tiene la onda sinusoidal al detectar las pulsaciones por minuto que tiene de eyección el corazón. Las alarmas de predicción de alto riesgo, bueno, el tipo de comunicación, ¿verdad? O el tipo de alarma que se va a obtener dependiendo la opción que se escoja, ¿verdad? Seleccione, por ejemplo, se selecciona la realización de una llamada por medio de inteligencia artificial, cada uno de los contactos prioritarios, dependiendo del orden en que se haya configurado. Aquí lo que mencionaba, el control de las variables, que es demasiado importante. Básicamente, cada uno de estos datos nos va a ayudar a predecir si alguien está corriendo el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí son más datos que se pueden llenar. Lo tenemos, lo de descarga y subida de archivos de los pacientes, donde mencioné que se ve aquí estas secciones para subir y descargar archivos con diferentes extensiones, como puede ser el CSV, el XLSX, es el Excel, o XML, HTML. Igual que descargar y subir para compartir con la comunidad científica y con el área médica. Lo que mencionaba, ajustes generales, calibración de sensores, y bueno, diferentes funcionalidades. Y bueno, ya la asistencia técnica en caso de que se encuentre un posible error o si se quiere comentar algo o alguna opinión. Y bueno, técnicamente este es mi proyecto, el prototipo de mi proyecto. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por visualizar.